Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el informe final de prácticas de circuitos de ley de Ohm, Kirchhoff y circuitos RC. Participantes y autores: Camilo Andrés González, Fabián Andrés Gutiérrez, José David Bautista, Alejandra Lemos y quienes habla, Anderson Molinares. Entonces, la práctica, para realizar esta práctica experimental, utilizamos un simulador asignado fundamental donde comprendemos en el conocer la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y los circuitos RC, la cual según las diferentes prácticas y estudios determina que existe una relación proporcional entre las magnitudes eléctricas como el voltaje, corriente y la resistencia. Es necesario que se conozca del tema debido a que el circuito es más elemental hasta el más complejo. Se necesitará de estos conocimientos de la ley de Kirchhoff. La suma de todas las caídas de tensión es igual a la total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias del potencial eléctrico en los circuitos es igual a cero. Por este montaje experimental es aplicado virtual en PET simulador. El desarrollo de este método experimental establece una relación de caída de potencial de la resistencia y la intensidad de corriente. Concepto que releva la ley de Ohm, establece la intensidad de la corriente que fluye por el circuito y proporcional a la corriente. El voltaje es inversamente proporcional a la resistencia que se presenta, y de igual manera la ley de Kirchhoff se describe el comportamiento de la corriente en el nodo y el voltaje alrededor de la red. Y finalmente el comportamiento del circuito RC, eh, que se refiere a la serie de capacitores y resistencia. Entonces, dentro de nuestras leyes, dentro de nuestras prácticas, analizamos estos circuitos como que la simulación son una gran importancia tanto para nuestra carrera como nuestra vida cotidiana, debido a que permite estudiar los efectos tanto internos como externos al realizar las aceleraciones en el modelo, permitiendo así observar el comportamiento y asimismo determinar su viabilidad. Además de esto, nos da a entender que de cualquier manera la teoría en el proceso y por lo consiguiente seguir esta estrategia de manera eficiente y eficaz dentro de la operación. Como objetivo establecemos, nuestro objetivo general es analizar y conocer el comportamiento de los circuitos eléctricos a través del comportamiento experimental de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y los circuitos RC, utilizando nuestra herramienta simulador PET. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos emplear la ley de Ohm con el fin de determinar el comportamiento del circuito con respecto a las corrientes y voltajes y resistencia. Y asimismo, interpretar el circuito eléctrico por medio de la aplicación de la ley Kirchhoff para comprobar el cumplimiento de la misma y más allá del nodo. Y por último, tendríamos que identificar la variación del voltaje y la corriente de circuitos RC con respecto al tiempo al ser cargada y descargada. Dentro de este concepto manejamos un marco teórico que es la base fundamental para poder realizar nuestros 3 laboratorios para dejar nuestro informe final. Entonces, tenemos ley de Ohm. Se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia del circuito eléctrico. Y en corriente tenemos que es el flujo de la carga a través del conductor por unidades de tiempo. En voltaje tenemos la diferencia del potencial eléctrico mediante unos voltios que permite el fluido de cargas eléctricas por un cable. La resistencia es la dificultad con la que la carga eléctrica influye a través de un conductor. La ley de Kirchhoff describe el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Los capacitores, también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Y los RC, que se llama constante de tiempo del circuito. Es un indicador de la velocidad de la reacción del circuito ante una perturbación. Cuanto mayor sea el valor final de equilibrio se alcanza más rápidamente. Las características de la ley de Ohm corresponde a un postulado formulado por el alemán Georg Simon Ohm
corresponde a una ley básica de los circuitos eléctricos, representa las equivalencias entre las magnitudes circuitales principales, indica que relación existe entre las proporciones del voltaje, corriente y resistencia. La fórmula interior es igual a voltaje por corriente por resistencia. Las unidades que intervienen en la ley de Ohm son el voltio y el ampere. ¿Cómo es la relación del voltaje y corriente? El voltaje y la corriente son directamente proporcionales, es decir, que a mayor voltaje, mayor corriente o viceversa, a menor voltaje, menor corriente. Si el voltaje total del circuito se duplica, ¿qué pasa con la corriente? De acuerdo a la ley de Ohm, dado un circuito de resistencias constante, el voltaje y la corriente son proporcionales, es decir, que si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. ¿Qué representa la pendiente del gráfico de voltaje versus corriente? Esta gráfica representa una línea recta, esto debido a la proporcionalidad directa entre la intensidad de la corriente y la diferencia de potencial, lo que quiere decir que la corriente aumenta si aumenta el voltaje o disminuye si disminuye el voltaje. ¿Cuál es la diferencia entre resistividad y resistencia eléctrica? La resistividad es la resistencia del material que tiene una dimensión fija, mientras la resistencia eléctrica es la propiedad del material que obstruye el flujo de corriente. Bueno, para la primera actividad de la ley de Ohm, se realizó un proceso de medición de cada batería, colocando al inicio una batería y agregando varias baterías hasta completar 6 baterías. Cada batería contaba con un voltaje de 30 voltios y se fue generando el cálculo para generar pues el circuito como tal con la resistencia acordada. En cada batería pues iba generando lo que era una medición de la cual se generó una tabla, la tabla de voltaje versus corriente, donde se determinó pues la corriente en cada voltaje y se expresó por medio de un gráfico, en el gráfico en el cual se ve reflejado que pues es una línea totalmente recta. Luego se realizó lo que fue la segunda actividad, que fue la actividad de series y paralelos, donde se construyó un circuito con 6 resistencias de distintos valores para poder determinar un cuadro, una tabla de resistencia, corriente y voltaje, para poder determinar el cálculo directamente de los resistores. Para esto se utilizó la fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia. Bueno, para nuestra segunda práctica de laboratorio abordamos la ley de Kirchhoff. Para la práctica de ley de Kirchhoff de nodo y mallas se realizó un análisis de circuitos, debido a que a partir de estas se puede determinar los valores de las corrientes y los voltajes en cualquier punto del mismo. Se comprobó a través de las simulaciones que a partir de la ley de corriente se logra determinar que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Para dar cumplimiento a esta ley debe existir mínimo 2 elementos conectados al nodo. Y también es importante tener en cuenta que en toda la malla la suma de todos los voltajes es igual al voltaje suministrado. Para el primer montaje colocamos 3 baterías de 10 voltios, 20 voltios y 30 voltios y 4 resistencias. Se tabularon los valores de voltaje en cada malla. Por ejemplo, para la malla 1, la resistencia 1 tenía un voltaje de 3.38 voltios, la resistencia 2, 6,62 voltios y el voltaje 1 era de menos 10 voltios. A continuación, en la tabla que está ilustrada, se registró el valor de la corriente en cada resistor, de lo cual se concluyó que a mayor voltaje positivo con una resistencia mayor, la corriente va en aumento. Y cuando se coloca un voltaje negativo con una resistencia mayor, se observa que la corriente no cuenta con la misma intensidad y disminuye frente a un voltaje positivo. De igual forma, se configuró otro circuito con los siguientes valores para encontrar la corriente en R4. Entonces, las resistencias cambiaron a 200 ohmios, 80, 20, 70 respectivamente, y los voltajes pasaron de 40 voltios, 360 voltios y 80 voltios. Y así quedaría nuestro circuito. Para hallar la corriente
En R4 usamos la ley de Kirchhoff y da un valor de 4 amperios, como se demuestra en la ecuación mostrada. Sin medir ni recalcular, concluimos que a medida que el voltaje 1 aumenta en cantidades grandes, la corriente 4 pues disminuiría. En cambio, cuando aumentan valores o cantidades negativas, la corriente aumenta significativamente. Para comprobar esta hipótesis que anteriormente demostramos, se realizarán cambios en el voltaje 1 por los valores desde menos 120 voltios a 120 voltios en pasos de 10 voltios. Y nuestro circuito quedaría así. Medimos los voltajes y para analizar los datos hallados en el circuito se realiza una recolección de datos como se muestra en la tabla y la gráfica ilustrada, de lo cual podemos concluir que cuando ingresa una carga negativa aumenta la corriente. Del circuito anteriormente modificado con el valor de la resistencia máxima de los cables, tenemos una resistencia de 2 ohmios, cada una de la batería, hallando los siguientes datos. Entonces, de los datos hallados anteriormente, se concluye que con mayor resistencia del cable y una resistencia más por la batería, la corriente no es tan grande como la anterior. La corriente no es tan dispersa a medida que se cambian los valores. Entonces, por ende, la práctica de la ley de Kirchhoff se logró comprobando la relación directa entre la parte de la práctica y la teórica. La información obtenida por el aplicativo PET, simulación de la simulación. Coincide con los resultados matemáticos basados en la teoría de Kirchhoff, y aunque en ocasiones tiene un margen de error mínimo, este se encuentra dentro del rango de tolerancia. Y también se evidenció el funcionamiento de las resistencias, así como su tipo y pues su clasificación, lo cual va de acuerdo al circuito que se haya montado, ya sea en serie o en paralelo. Y también permitió conocer la forma adecuada de tomar las medidas, lo cual pues será útil para nuestra vida laboral y personal. Bueno, vamos a continuar con los circuitos RC. Para este tipo de circuitos se tiene en cuenta la variable del tiempo, la cual ayuda a una interpretación más exacta del mismo. En esta práctica se analizó el comportamiento que presenta el circuito al cargarlo y al descargarlo, es decir, que al cerrar el interruptor, las corrientes empezarán a fluir por el circuito, mientras que exista una diferencia de voltaje en el resistor. También aquí lo que hacíamos era que consistía en conocer el comportamiento de circuitos eléctricos que se encontraban conformados por una resistencia y un capacitor, lo cual nos permitía observar las diferentes conductas que pueden presentar dichos circuitos. También por medio del capacitor se logra observar que la magnitud de la carga y la descarga que determina la capacidad del mismo, y la resistencia permite ver el límite de corriente en el circuito. Podemos observar uno de los circuitos que hicimos donde se carga el capacitor, ¿sí? Y identificamos apropiadamente el funcionamiento con el switch, cambiamos los valores del condensador y las resistencias haciendo un clip. Dados los valores de la capacitancia y la resistencia, encontramos el valor de la constante de tiempo, que también es muy importante en estos circuitos, donde obtenemos el siguiente resultado, que tiempo es igual a capacitancia por resistencia. Entonces aquí obtenemos 20 segundos, de acuerdo a la configuración que tenemos en el circuito. En base al circuito de la figura previa, incluimos los aparatos de medición para posteriormente registrar los datos de voltaje, corriente y tiempo. Elaboramos una tabla de voltaje en capacitor versus tiempo, donde registramos los datos cada 5 segundos. También lo hicimos otra tabla, donde en este caso incluimos fue corriente versus tiempo, y también íbamos registrando los tiempos. También hicimos una práctica donde lo que hacíamos era descargar el condensador, ¿sí? Y pues en muchas aplicaciones tecnológicas es necesario guardar carga eléctrica y por lo tanto energía y liberarla de forma controlada. Aquí fue donde hicimos esos análisis para poderla liberar controladamente.